El marido roba todo el dinero de su esposa y huye con la amante. Pero jamás imaginó que su plan perfecto terminaría en su peor pesadilla. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Sofía siempre había sido una mujer decidida y ambiciosa. Desde joven, había aprendido el valor del esfuerzo gracias a sus padres, quienes le inculcaron la importancia de trabajar duro y construir un legado. Cuando heredó la empresa familiar de bienes raíces, ya estaba preparada para enfrentarse a los desafíos del sector. Bajo su liderazgo, la empresa prosperó rápidamente, especializándose en la gestión de propiedades de lujo y grandes proyectos de construcción en todo el país. Los negocios iban viento en popa, y Sofía no solo era respetada en su campo, sino también admirada por su visión y ética empresarial. Desde el exterior, la vida de Sofía parecía perfecta. Estaba casada con Roberto, un hombre encantador que siempre se mostraba como el esposo ideal. Juntos, formaban una pareja que irradiaba éxito y estabilidad. Además, tenían una hija de 4 años, Chiara, que llenaba su vida de alegría y ternura. A los ojos del mundo, Sofía lo tenía todo: una carrera exitosa, una familia amorosa y una reputación intachable en el mundo empresarial. Roberto también tenía un papel activo en la empresa, aunque al principio su participación era mínima. Con el tiempo, Sofía le dio más responsabilidades, especialmente en el área financiera. A Roberto le gustaba proyectar la imagen de ser el apoyo perfecto, el hombre que estaba detrás de la exitosa mujer. Sofía, confiando plenamente en él, nunca dudó en cederle parte del control, especialmente en lo relacionado con las cuentas de la empresa y la gestión de los recursos. Roberto, ¿crees que deberíamos revisar las finanzas antes de cerrar el trato con los nuevos inversionistas?, preguntó Sofía una mañana, mientras revisaba los documentos de un nuevo proyecto inmobiliario de lujo que estaba por lanzarse. Roberto, con una sonrisa confiada, le contestó sin vacilar: «Amor, no te preocupes por eso. Todo está en orden. Me he asegurado de que las cuentas estén al día y que no haya ningún problema. Confía en mí, sabes que siempre te cubro la espalda». Sofía lo miró con admiración, sin cuestionar nada. Después de tantos años juntos, le resultaba natural confiar en él. Roberto siempre había sido un pilar en su vida, alguien en quien podía apoyarse tanto en lo personal como en lo profesional. A pesar de su éxito, Sofía aún se veía como parte de un equipo, y Roberto había jugado un papel importante en su crecimiento como empresaria. Chiara, su hija, era el centro de su vida personal. A pesar de las largas jornadas laborales y las exigencias de la empresa, Sofía siempre encontraba tiempo para estar con ella. Cada tarde, sin falta, llegaba a casa para pasar tiempo con su hija, ya fuera jugando en el jardín o leyéndole cuentos antes de dormir. Roberto solía participar también en esos momentos, consolidando la imagen de una familia perfecta. Pero, a pesar de esa aparente perfección, en los últimos meses, Sofía había comenzado a notar pequeños cambios en Roberto. Aunque seguía siendo el hombre encantador de siempre, algo en él parecía distinto. A veces lo encontraba distraído o más distante de lo habitual, y cuando ella le preguntaba si algo estaba mal, él rápidamente cambiaba el tema o le aseguraba que solo estaba cansado. «¿Todo bien, Roberto? Últimamente te veo más ausente», le preguntó una noche mientras cenaban en casa. Roberto levantó la vista del plato, sorprendido por la pregunta, pero rápidamente recuperó su compostura. «Sí, claro, todo está bien. Solo estoy un poco estresado por las finanzas de la empresa, pero nada que no pueda manejar. Ya sabes cómo es este negocio. A veces puede ser abrumador». Sofía sonrió, sintiendo un pequeño alivio. No había razón para desconfiar. Roberto siempre había sido honesto con ella, y si decía que todo estaba bien, entonces debía ser así. La empresa, por otro lado, seguía creciendo. El nuevo proyecto inmobiliario que estaban desarrollando prometía ser uno de los más grandes y ambiciosos hasta el momento. Grandes inversionistas estaban involucrados y Sofía se encontraba negociando tratos importantes. Todo parecía ir en la dirección correcta,
Pero había algo que empezaba a inquietarla. Las finanzas de la empresa no eran tan sólidas como ella creía. Un día, mientras revisaba los balances financieros, Sofía notó que algunas cifras no cuadraban. No era nada demasiado alarmante al principio, pero sí lo suficiente para que le llamara la atención. Decidió comentarlo con Roberto, pero cuando lo hizo, él le ofreció una explicación rápida. Son solo gastos imprevistos del último proyecto. Lo tengo bajo control. No tienes que preocuparte, dijo Roberto con seguridad. Sofía, aunque con dudas, dejó el tema a un lado. Después de todo, él era quien gestionaba las finanzas, y hasta ese momento nunca había tenido razones para desconfiar de él. Además, su hija Chiara requería su atención, y ella no quería seguir alimentando preocupaciones innecesarias. Sofía y Chiara mantenían una relación cercana. A pesar de sus responsabilidades empresariales, Sofía siempre priorizaba el tiempo con su hija, viendo en ella su razón más importante para seguir adelante. Mientras jugaban juntas una tarde, Sofía pensaba en lo afortunada que era de tener una familia tan amorosa y una carrera exitosa. En su mente, todo estaba en orden, a pesar de las pequeñas inquietudes. Pero en los meses siguientes, las señales de que algo estaba mal comenzaron a intensificarse. Sofía notaba que Roberto estaba más irritable, más evasivo, y las finanzas de la empresa seguían mostrando inconsistencias. Aún confiaba en su esposo, pero la preocupación en el fondo de su mente crecía día a día. Lo que Sofía no sabía era que esas primeras señales de alerta eran solo el comienzo de una traición mucho más profunda, una que pondría en riesgo no solo su empresa, sino toda su vida personal. Mientras Sofía confiaba ciegamente en su esposo, Roberto y Marcela, su amante, planeaban en secreto cómo robar todo lo que ella había trabajado durante años. La relación entre Roberto y Marcela había comenzado hace algún tiempo, alimentada por la insatisfacción de Roberto con su vida y su frustración al sentirse eclipsado por el éxito de Sofía. Roberto, a pesar de estar casado con una mujer exitosa y ser parte de una de las empresas inmobiliarias más importantes del país, siempre había sentido que su papel quedaba en segundo plano. Durante años, había apoyado a Sofía en su carrera, pero internamente resentía que ella fuera quien recibiera todo el reconocimiento. Ese resentimiento lo llevó a buscar una vía de escape en Marcela, una mujer astuta y ambiciosa que vio en Roberto la oportunidad perfecta para conseguir lo que siempre había deseado: dinero y poder. Marcela no solo era la amante de Roberto, sino también su cómplice en un plan meticuloso para desfalcar la empresa de Sofía. Juntos, trazaron un esquema en el que Roberto, aprovechando su acceso a las finanzas de la empresa, comenzaría a desviar pequeñas sumas de dinero a cuentas ocultas. Al principio, eran movimientos insignificantes, casi imposibles de detectar, pero a medida que pasaba el tiempo, las cantidades aumentaban. Una tarde, mientras estaban en el departamento de Marcela, planearon el siguiente paso en su plan. «Todo está saliendo perfecto, Marcela», dijo Roberto, recostado en el sofá mientras bebía una copa de vino. «Sofía no sospecha nada. Confía en mí ciegamente, como siempre lo ha hecho». Marcela, sentada a su lado, sonrió con satisfacción. «Me alegra escuchar eso. Pero, ¿estás seguro de que no sospecha nada? Con lo inteligente que es, podría empezar a atar cabos». Roberto soltó una risa sarcástica. «Sofía es inteligente, sí, pero también confía demasiado en mí. Ni siquiera revisa las cuentas a fondo. Cuando le hago preguntas sobre las finanzas, se queda tranquila con mis explicaciones. Además, tiene demasiado en qué pensar con el nuevo proyecto y Chiara. No va a darse cuenta de nada». Marcela, aún con una sonrisa, se acercó más a Roberto y lo miró con complicidad. «Perfecto, pero no podemos relajarnos. Necesitamos seguir con cuidado. Si logramos sacar todo el dinero que hemos planeado, podremos desaparecer antes de que ella descubra algo». Roberto asintió. El plan de ambos era claro: sacar todo el dinero posible de la empresa de Sofía, transferirlo a cuentas en el extranjero y, cuando tuvieran suficiente, desaparecer sin dejar rastro. Marcela, quien tenía conexiones fuera del país,
Ya había comenzado a mover algunos fondos a esas cuentas secretas. Mientras tanto, en casa, Sofía continuaba con su vida cotidiana, sin sospechar que su esposo estaba a punto de arruinarla tanto financiera como emocionalmente. El comportamiento de Roberto, aunque más distante en los últimos meses, seguía siendo lo suficientemente convincente para que ella no viera las señales. Cada vez que Sofía preguntaba sobre los balances de la empresa, Roberto tenía una respuesta lista. «Roberto, ¿cómo va el cierre de mes? He notado que las cifras no cuadran del todo», preguntó Sofía un día en la oficina mientras revisaba algunos documentos. Roberto, con su habitual confianza, sonrió y se acercó a ella. «No te preocupes, amor. Es solo un pequeño desfase por los gastos operativos del último proyecto. Lo tengo controlado. Además, tú tienes muchas otras cosas en que pensar. Deja que yo me encargue de esto». Sofía lo miró por un momento, sintiendo una ligera incomodidad, pero decidió confiar en su esposo. Después de todo, habían estado juntos durante tantos años, y él siempre había sido su mayor apoyo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Marcela, por otro lado, seguía con su propio rol en el plan. Aunque no trabajaba directamente en la empresa, tenía acceso a información privilegiada gracias a Roberto, lo que le permitía ayudarlo a encubrir el desfalco. Mientras Roberto desviaba fondos, ella se aseguraba de que el dinero fuera transferido sin levantar sospechas. La relación entre ellos era mucho más que una simple aventura. Era una alianza basada en la ambición y la traición. «Tenemos que ser más cuidadosos con las transferencias grandes», dijo Marcela durante una de sus reuniones secretas. «Si Sofía empieza a notar que faltan sumas importantes, va a investigar. ¿Sabes cómo es?» Roberto asintió, aunque en el fondo comenzaba a sentir una ligera presión. Si bien todo había ido bien hasta ese momento, el riesgo de que Sofía descubriera lo que estaba pasando siempre estaba presente. Aún así, su ambición por tener el control total sobre el dinero y su vida con Marcela era más fuerte que el miedo. Marcela, por su parte, había construido una fachada perfecta. Sabía cómo jugar su papel de mujer astuta y encantadora. En sus círculos sociales, se mostraba como una mujer exitosa que sabía lo que quería, pero detrás de esa imagen se escondía una persona fría y calculadora que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para obtener lo que quería. Sofía, sin saberlo, estaba en el centro de su plan. «Pronto podremos largarnos de aquí», dijo Roberto, mientras miraba por la ventana del departamento de Marcela. «En cuanto saquemos el dinero suficiente, nos iremos sin mirar atrás». Marcela, con una sonrisa seductora, se acercó a él y lo besó. «Entonces tenemos que seguir jugando nuestras cartas bien, cariño. No podemos fallar». El plan seguía su curso, y Roberto, cegado por la ambición y el resentimiento hacia el éxito de Sofía, no veía lo que realmente estaba en juego. Marcela también tenía sus propios intereses en mente, y aunque Roberto no lo sabía, ella estaba preparada para traicionarlo si la situación lo requería. Después de todo, para Marcela, él no era más que un medio para un fin. Mientras tanto, Sofía seguía enfrentando los desafíos de su empresa sin sospechar que su esposo estaba trabajando activamente para destruirla. Pero poco a poco, las piezas empezaban a moverse, y pronto la verdad comenzaría a revelarse. Con el paso de los meses, los problemas en la empresa de Sofía se hacían cada vez más evidentes. Los balances financieros seguían mostrando pérdidas, y aunque Roberto siempre tenía una respuesta convincente, Sofía no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. El éxito que había construido durante años parecía estar tambaleándose, y la presión comenzaba a afectarla tanto emocional como físicamente. Sofía, que siempre había sido una mujer de acción, decidió tomar medidas. No podía seguir confiando ciegamente en Roberto. Aunque cada vez que él hablaba lograba calmar sus miedos, había algo en el fondo de su mente que le decía que investigara más a fondo. Chiara, su hija, seguía siendo su prioridad, pero Sofía sabía que para proteger el futuro de su hija, debía enfrentar la realidad de lo que estaba ocurriendo en su empresa. Una tarde,
Mientras revisaba las finanzas en su oficina, se dio cuenta de que las discrepancias no podían ser simples errores. Las pérdidas eran significativas. Con el corazón acelerado, decidió hablar nuevamente con Roberto esa noche. «Roberto, tenemos que hablar seriamente de las cuentas», le dijo Sofía mientras cenaban en casa, tratando de mantener la calma. Roberto, que estaba distraído con su teléfono, levantó la vista por un momento y asintió. «Claro, amor. ¿De qué se trata?», preguntó, aparentando normalidad. «He estado revisando los balances y no entiendo por qué estamos perdiendo tanto dinero. Los proyectos van bien, pero las cifras no cuadran. Algo está pasando», explicó Sofía, su voz tensa. Roberto, como si hubiera anticipado la conversación, sonrió con una calma perturbadora. «Sofía, te dije que son gastos imprevistos. Hay muchos factores que afectan los números, los costos de construcción, los pagos a proveedores, incluso los cambios en los precios de los materiales. Es normal en este negocio, y créeme, lo tengo bajo control». Sofía lo miró fijamente, buscando algún signo de mentira en sus ojos, pero no encontró nada. Roberto era un maestro en la manipulación, y cada palabra que decía parecía diseñada para tranquilizarla. Aún así, algo en su interior le decía que no podía seguir confiando solo en sus palabras. Al mismo tiempo, Sofía no quería que Roberto sintiera que desconfiaba de él o que pensara que estaba haciendo mal su trabajo. Sabía lo sensible que podía ser al respecto, y aunque en su corazón confiaba plenamente en él, no podía ignorar las inconsistencias que seguían apareciendo en los balances financieros. Decidió que lo mejor sería contratar una auditoría externa a espaldas de Roberto, no con la intención de encontrar algo malo, sino simplemente para asegurarse de que todo estuviera en orden. «Es solo una medida de seguridad», se decía a sí misma. «Seguro no es nada grave, pero así estaré tranquila y podré concentrarme en los próximos proyectos». Contratar una firma externa para auditar la empresa fue una decisión difícil para ella. No quería herir los sentimientos de Roberto ni que él pensara que ella dudaba de su capacidad. La idea no era desconfiar, sino más bien obtener una confirmación de que todo estaba bajo control. Durante las semanas que siguieron, mientras la auditoría se llevaba a cabo, Sofía trató de continuar con su vida cotidiana. Se concentraba en su trabajo, en los nuevos proyectos que la empresa estaba desarrollando y, por supuesto, en su hija Chiara. Para ella, el equilibrio entre ser madre y empresaria siempre había sido un desafío, pero uno que llevaba con orgullo. Por las tardes, después de largas jornadas laborales, se aseguraba de estar en casa a tiempo para jugar con Chiara o leerle cuentos antes de dormir. A pesar de mantener la rutina, la tensión empezaba a acumularse. Las dudas sobre la situación financiera de la empresa seguían rondando en su mente, y aunque quería confiar en Roberto, sentía que necesitaba respuestas concretas. Las sonrisas y palabras tranquilizadoras de su esposo ya no eran suficientes para disipar sus preocupaciones. Finalmente, los resultados de la auditoría llegaron. Sofía los recibió en su oficina, y mientras abría el sobre con los documentos, no esperaba encontrar nada fuera de lo normal. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura del informe, su corazón comenzó a latir más rápido. Grandes sumas de dinero habían sido desviadas de las cuentas de la empresa y las transferencias sospechosas habían estado ocurriendo durante varios meses. La revelación la dejó sin aliento. Sofía se recostó en su silla, con las manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba viendo. No quería pensar que Roberto, el hombre en quien había confiado toda su vida, podría estar involucrado en algo tan grave. Pero las pruebas estaban ahí, y todas apuntaban a una persona con acceso total a las finanzas, Roberto. Esa noche, después de asegurarse de que Chiara estuviera dormida, Sofía decidió que no podía seguir callada. El dolor y la traición la consumían, pero necesitaba respuestas. Roberto llegó a casa más tarde de lo habitual, como solía hacer últimamente. Sofía lo esperaba en el salón, con el informe de la auditoría en la mano. Su corazón estaba destrozado, pero sabía que tenía que confrontarlo. «Roberto, ¿puedes explicarme esto?», dijo con la voz fría, sosteniendo el informe frente a él.
Roberto, al ver los papeles, se congeló por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Lo había esperado por mucho tiempo. Sabía que tarde o temprano Sofía descubriría lo que estaba ocurriendo. «¿Qué es esto?», preguntó, fingiendo sorpresa. «Contraté una auditoría externa», respondió Sofía, tratando de mantener la calma. «No te dije nada porque no quería que te sintieras mal. No esperaba encontrar nada fuera de lugar, pero, esto», su voz se quebró por un momento. «¿Puedes explicarme cómo desapareció todo este dinero?». Roberto se cruzó de brazos, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Sus ojos dejaron de fingir sorpresa, y una sonrisa amarga apareció en su rostro. «Sofía, eres más ingenua de lo que pensé», respondió finalmente, con una frialdad que la hizo estremecerse. «¿Realmente creías que todo estaba bien?». El aire se volvió pesado, y el silencio entre ellos se hizo insoportable. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Roberto, el hombre que había estado a su lado durante tantos años, estaba admitiendo lo impensable. La máscara del esposo perfecto se había caído, revelando algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. «He estado desviando dinero durante meses», continuó Roberto, con una frialdad escalofriante. «Y no lo hice solo. Marcela y yo hemos estado juntos todo este tiempo. ¿Te sorprende? No deberías. Mientras tú estabas ocupada con tus proyectos y tu perfecta vida, yo estaba planeando todo esto». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo era el robo financiero lo que la devastaba, sino la traición emocional. Roberto, el hombre en quien confiaba plenamente, había estado engañándola tanto en los negocios como en su relación. Y lo peor de todo era que lo había hecho a propósito, con la intención de destruirla. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque estoy cansado de vivir a tu sombra», respondió Roberto con desprecio. «Siempre has sido tú la estrella, la exitosa, la que todo el mundo admira. Pero yo también quiero algo de eso, y ahora, gracias a ti, lo tengo. Marcela y yo nos iremos lejos, y tú te quedarás con las ruinas de tu empresa». El silencio en la sala era ensordecedor. Sofía, todavía en estado de shock, miraba a Roberto con incredulidad. Las palabras que acababa de escuchar seguían retumbando en su cabeza. Roberto y Marcela, juntos. Él había estado desviando dinero durante meses, y ahora confesaba su traición sin el menor remordimiento. Marcela, esa mujer que Sofía había despedido de su empresa hacía un tiempo, ahora resultaba ser la cómplice de su esposo en una traición mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Sofía recordaba a Marcela con claridad. Había trabajado en la empresa durante varios años como gerente de una de las áreas de finanzas. Desde el principio, Sofía había confiado en ella para manejar cuentas importantes. Sin embargo, esa confianza se rompió cuando descubrió que Marcela había intentado desviar fondos en una operación interna. Aunque el monto no era grande, la integridad de Sofía no permitía tolerar ese tipo de comportamientos. Tras una investigación, Sofía la despidió inmediatamente. Nunca hubiera imaginado que Marcela no solo volvería a su vida, sino que lo haría de la peor manera posible. «¿Marcela?», repitió Sofía, casi incrédula. «¿Esa mujer a la que eché por robar en mi empresa? ¿Tú y ella?». Roberto soltó una risa amarga. «Sí, Marcela, la que, por cierto, nunca te perdonó por haberla echado como una delincuente. Pero, ¿qué esperabas? No solo la trataste como basura, sino que además creíste que eras intocable. Marcela me entiende, a diferencia de ti. Y ahora, vamos a irnos lejos con todo lo que hemos sacado de la empresa». Sofía sintió una mezcla de asco y rabia. No solo estaba siendo traicionada por su esposo, sino que la persona que lo ayudaba era alguien que ya había intentado robarle en el pasado. El golpe era doble, y el dolor de la traición era aún más profundo. «¿Por qué me haces esto?», preguntó, intentando mantener la compostura, pero su voz traicionaba la desesperación que sentía. «¿Qué te hice para merecer esto, Roberto?». Roberto se encogió de hombros,
con una frialdad que dejaba entrever lo poco que le importaban las emociones de Sofía. No es lo que tú hiciste, es lo que yo quería. Estoy harto de vivir en tu sombra, de que todo el mundo te admire a ti, de que tú seas la estrella. Siempre fuiste tú, la que todo lo conseguía, la que tomaba todas las decisiones. Ya no quería seguir siendo tu sombra. Sofía lo miraba, incrédula, sin poder comprender cómo el hombre al que le había dado todo podía hablar con tanta indiferencia. Las palabras de Roberto eran como cuchillos, cada una de ellas abriendo una nueva herida en su corazón. He estado desviando dinero durante meses, continuó Roberto. Y no lo hice solo. Marcela y yo lo hemos planeado todo. Mientras tú estabas ocupada con tus proyectos y con Chiara, yo preparaba mi salida. Nos iremos lejos y te quedarás aquí con lo que queda de tu gran empresa. Sofía se sentó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. No solo era el dinero lo que perdía, era la confianza, el respeto y, sobre todo, la vida que había construido. El hombre con quien compartía su vida la había traicionado de la manera más vil posible, y había traído de vuelta a una persona en la que nunca había pensado volver a ver. Marcela, la mujer que ya una vez había intentado robarle, ahora lo estaba haciendo de nuevo, pero en mayor escala. Cuando Roberto salió de la habitación, dejándola sola, Sofía cayó de rodillas. Las lágrimas que había contenido durante la conversación se derramaron sin control. La traición no solo era financiera, sino también personal. Roberto y Marcela se habían burlado de ella. Habían planeado robarle todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Durante los días siguientes, Sofía cayó en una profunda tristeza. Se aisló del mundo, incapaz de enfrentar lo que estaba ocurriendo. Pasaba horas en su habitación, sin saber cómo continuar, mientras Chiara, su pequeña hija, la observaba sin entender por qué su madre ya no jugaba ni reía con ella como antes. Fue Laura, su mejor amiga, quien notó primero que algo no estaba bien. Al no poder contactarla, decidió ir a su casa y enfrentarse a la realidad de lo que estaba sucediendo. «Sofía, ¿qué ha pasado?», preguntó Laura, sentándose a su lado en el sofá mientras la abrazaba con preocupación. Sofía, con los ojos rojos y la voz temblorosa, le entregó el informe de la auditoría y le explicó todo lo que había descubierto. Le contó sobre la traición de Roberto y la implicación de Marcela, esa mujer a quien Laura también recordaba bien. Laura quedó horrorizada cuando terminó de escuchar la historia. «¿Marcela? ¿La misma mujer que intentó robarte antes?», exclamó, incrédula. «No puedo creerlo. ¡Qué asco! ¿Y Roberto? Dios mío, Sofía, ¿cómo has podido soportar todo esto?». Las palabras de Laura despertaron algo en Sofía. Hasta ese momento, había estado paralizada por el dolor, incapaz de tomar decisiones, pero las palabras de su amiga le recordaron quién era. No podía dejar que Roberto y Marcela se salieran con la suya. Tenía que luchar. «No sé qué hacer, Laura», murmuró, con la voz aún rota. «Me han quitado todo». Laura, con una mezcla de firmeza y compasión, le tomó las manos. «No, Sofía, no te lo han quitado todo. Todavía tienes tu empresa, tu hija, y lo más importante, tienes la fuerza para salir adelante. Eres la mujer más fuerte que conozco. Si alguien puede levantarse de esto, eres tú». Las palabras de Laura resonaron en la mente de Sofía. Tenía razón. A pesar de todo el dolor, a pesar de la traición, Sofía seguía siendo una mujer fuerte. No podía dejar que ellos destruyeran todo por lo que había luchado. Esta era su vida, y no iba a permitir que nadie se la arrebatara. Con el apoyo de Laura, Sofía contactó a un equipo de abogados especializados en fraudes financieros. Decidida a no rendirse, comenzó a rastrear cada uno de los movimientos financieros que Roberto y Marcela habían hecho. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por lo que era suyo. Los abogados la asesoraron sobre los pasos a seguir, y Sofía comenzó a ver resultados. Poco a poco, empezó a recuperar parte del dinero que Roberto y Marcela habían desviado. Aunque el daño había sido significativo, su empresa aún tenía esperanza de recuperarse. Durante este proceso,
Sofía también comenzó a reconstruirse emocionalmente. Fue a terapia, habló sobre todo lo que había pasado y, aunque el dolor no desapareció de inmediato, comenzó a redescubrir su fortaleza. Sabía que no sería fácil, pero ya no era una mujer derrotada. Chiara seguía siendo su razón para levantarse todos los días y seguir luchando. Mientras tanto, Roberto y Marcela disfrutaban de su vida de lujo en el extranjero, sin saber que Sofía estaba comenzando a recuperar lo que le habían arrebatado. Ellos pensaban que habían ganado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Después de semanas de investigaciones, Sofía finalmente había logrado destapar la verdad completa sobre las operaciones fraudulentas que Roberto y Marcela habían estado realizando en su contra. Las pruebas eran irrefutables, y con la ayuda de su equipo legal, presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades. Las transferencias ilegales, los documentos falsificados, todo estaba ahí, y ahora la justicia tenía lo que necesitaba para actuar. Mientras tanto, Marcela y Roberto, que habían disfrutado de su vida de lujo en el extranjero, comenzaron a sentir el peso de las consecuencias. Marcela, siempre pragmática y calculadora, fue la primera en darse cuenta de que la situación estaba fuera de control. Las investigaciones habían avanzado más rápido de lo que esperaban, y las autoridades estaban pisándoles los talones. «Roberto, no podemos seguir así. Sofía lo descubrió todo», le dijo Marcela un día, mientras revisaban las últimas noticias sobre las órdenes de arresto emitidas en su contra. Roberto, más nervioso y desesperado que nunca, trató de mantener la calma, pero sus manos temblaban. Había subestimado la fuerza de Sofía, y ahora todo lo que había planeado estaba a punto de derrumbarse. «No te preocupes, Marcela. Lo resolveré. Siempre encuentro una salida», respondió, intentando sonar seguro, pero Marcela no estaba convencida. «¿Una salida? Las autoridades ya nos están buscando. No tenemos tiempo. Nos atraparán tarde o temprano, y no pienso caer contigo». Marcela, siempre enfocada en su propio bienestar, había comenzado a considerar sus opciones. Sabía que si dejaba que las cosas siguieran como estaban, las consecuencias serían devastadoras. Ella y Roberto habían cometido graves delitos, y la condena sería severa. Pero Marcela tenía un plan. Si lograba entregarse a las autoridades primero, tal vez podría negociar una reducción de condena. Sabía que exponiendo a Roberto y revelando todos los detalles de su operación criminal, podía salvarse, aunque fuera parcialmente. «Tengo algo que debo decirte», dijo Marcela, cruzando los brazos mientras miraba a Roberto con frialdad. «No voy a dejar que me arrastres contigo. Ya he tomado una decisión». Roberto, confundido, la miró con el ceño fruncido. «¿De qué hablas?» «Voy a entregarme a las autoridades», respondió Marcela sin titubear. «Si lo hago ahora, aún puedo negociar una reducción de condena. Pero eso significa que voy a contarles todo sobre ti. Todas las transferencias, los contactos, los acuerdos ilegales. Te expondré completamente». El rostro de Roberto se descompuso en una mezcla de shock y furia. «No puedes hacerme esto. Nos prometimos que estaríamos juntos en esto», gritó, incapaz de contener su desesperación. Pero Marcela ya había tomado su decisión. La lealtad no era parte de su naturaleza. Había utilizado a Roberto para sus propios fines, y ahora que las cosas se ponían complicadas, no dudaba en traicionarlo para salvarse. «Lo siento, Roberto, pero no voy a caer por ti. Esto es tu culpa también. Yo solo tomé lo que tú me diste», dijo Marcela, mientras recogía sus cosas. «Me voy ahora mismo». Sin más, Marcela se fue de la casa sin mirar atrás. De camino a la estación de policía, su plan ya estaba en marcha. Sabía que con una confesión completa y detalles sobre la operación criminal en la que Roberto estaba involucrado, podría obtener una reducción significativa de su condena. No le importaba lo que le pasara a él, lo único que le importaba era salvarse a sí misma. En cuestión de horas, Marcela estaba frente a las autoridades, ofreciendo un trato. Confesó todo: las transferencias ilegales, la manipulación de las cuentas, cómo habían planeado el desfalco de la empresa de Sofía,
y reveló los nombres de todos los contactos con los que habían trabajado. Al exponer a Roberto y entregar pruebas clave, Marcela aseguró su condena reducida, pero también selló el destino de Roberto. Mientras tanto, Roberto no tardó en enterarse de la traición de Marcela. Desesperado y acorralado, intentó huir. Sabía que si lo atrapaban, no habría escapatoria. Las autoridades estaban detrás de él, y su mundo estaba colapsando rápidamente. En un último intento de arreglar las cosas, decidió regresar al país y buscar a Sofía. Quería hablar con ella, pedirle perdón, explicarle que todo había sido un error, que había sido manipulado por Marcela. Quizás, en lo más profundo, creía que aún podría conseguir el perdón de Sofía y evitar la ruina total. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse a Sofía, la policía ya lo estaba buscando. Marcela había proporcionado información precisa sobre su paradero, y ahora él era el objetivo principal. Roberto fue arrestado antes de que pudiera siquiera intentar contactarla. Las autoridades lo esposaron en el aeropuerto mientras intentaba tomar un vuelo de emergencia. El hombre que había pensado que podía salirse con la suya, ahora estaba atrapado y enfrentando las consecuencias de sus actos. Sofía, por su parte, supo del arresto de Roberto a través de sus abogados. No sentía alivio, ni satisfacción. En lugar de eso, lo único que sentía era una paz silenciosa. Roberto ya no formaba parte de su vida, y aunque las consecuencias de su traición aún la afectarían durante un tiempo, sabía que ya no tenía poder sobre ella. Él había hecho su elección, y ahora debía enfrentarse a lo que le correspondía. Sofía se encontraba en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir a través de su empresa. El sol de la tarde iluminaba los edificios que alguna vez parecieron caer sobre sus hombros, pesados por la traición y el dolor que había experimentado. Pero hoy, la luz parecía diferente. Sofía se sentía en paz. Había pasado por una tormenta que casi destruyó su vida, pero había sobrevivido. No solo eso, había renacido. El arresto de Roberto había marcado el final de una etapa oscura. Las noticias del juicio en su contra comenzaron a circular por todos los medios. Marcela había negociado una reducción de su condena a cambio de su confesión, y Roberto se enfrentaba a una larga sentencia por fraude y otros delitos financieros. Sofía no lo había vuelto a ver desde el día en que descubrió la traición, y no tenía ningún interés en hacerlo. Había reflexionado mucho sobre todo lo que había sucedido. El dolor de la traición no desaparecería de un día para otro, pero con el tiempo había aprendido a aceptarlo y, lo más importante, a no dejar que definiera su vida. Shara seguía siendo su mayor motivación. Todo lo que hacía ahora era por ella. Quería que su hija creciera viendo a una madre fuerte, una mujer que había sido derrumbada, pero que se había levantado más poderosa que nunca. Una tarde, mientras pasaba tiempo con Shara en el parque, recibió una llamada inesperada. Roberto había intentado verla antes de ser arrestado, y ahora, desde la cárcel, quería hablar con ella. Quería pedirle disculpas, pedir perdón por todo lo que había hecho. Sofía se tomó un momento para pensar en lo que haría. La tentación de verlo una última vez y escuchar lo que tenía que decir estuvo presente por un instante, pero pronto lo desechó. Ya no necesitaba una disculpa. No la necesitaba para sanar ni para seguir adelante. El perdón que buscaba Roberto no cambiaría nada. Sofía ya había hecho las paces consigo misma y había decidido dejar el pasado atrás. No era necesario volver a ese lugar oscuro. Cuando Roberto recibió la noticia de que Sofía no iría a verlo, se dio cuenta de que lo había perdido todo. No solo el dinero, sino la posibilidad de redimirse ante la única persona que realmente lo había amado. Estaba solo, y esa soledad era el mayor castigo que jamás podría recibir. Mientras tanto, Sofía continuaba su vida. La empresa, que había estado al borde del colapso, estaba floreciendo de nuevo. Había logrado rodearse de personas en quienes confiaba, y cada decisión que tomaba era para proteger el futuro que estaba construyendo para su hija. Las noches en vela preocupándose por el destino de su empresa eran cosa del pasado. Había tomado el control de su vida de nuevo. Un día,
Mientras cenaba con Laura, su mejor amiga, Sofía reflexionó sobre la mejor decisión que había tomado en su vida: alejarse de una relación que la había traicionado y cumplir su sueño de vivir en libertad. Laura la escuchaba atentamente, como siempre lo había hecho, brindándole su apoyo incondicional. «Nunca pensé que podrías lograr todo esto después de lo que te hicieron», dijo Laura con admiración. Sofía sonrió, con esa calma que solo llega después de atravesar las dificultades más duras. «Yo tampoco, pero aquí estoy. Creo que lo que más aprendí de todo esto es que la traición de otros no define quién soy. Pensé que el mundo se me caía encima, pero al final me di cuenta de que tenía la fuerza para levantarme. Todo lo que ocurrió me hizo darme cuenta de lo que soy capaz». Laura asintió, sintiendo el orgullo por su amiga. Sofía había renacido como una mujer más fuerte y sabia. Había aprendido a perdonarse a sí misma, a dejar atrás la culpa y a priorizar su bienestar y el de su hija por encima de todo. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó Laura. Sofía miró a Chiara, que jugaba feliz en el salón, y luego volvió a mirar a su amiga. «Vivir. Vivir por mí, por mi hija y por todo lo que he construido. Ya no estoy atada a lo que pasó. Me queda mucho por hacer, y no pienso perder ni un solo día lamentando lo que se fue». Al salir del restaurante, con la brisa fresca de la noche acariciando su rostro, Sofía sintió que un nuevo capítulo comenzaba. Había recuperado su vida, había rescatado su empresa, y lo más importante, había encontrado una paz interior que no dependía de nadie más que de ella misma. El futuro era suyo, y lo enfrentaría con la confianza de alguien que había superado lo impensable. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!